a Ecuador para encontrarnos con César García porque ya estamos haciendo toda la previa de lo que serán las próximas presidenciales. El 13 de abril, ¿no? Este balotaje donde se viene una gran campaña electoral de ambos candidatos. César, te escuchamos. Sí, muchas gracias, Maga. Nos encontramos para tratar de alguna manera explicar a toda Latinoamérica que realmente está confundida alrededor de todo este galimatías que ha resultado la situación del presidente, de la vicepresidenta Verónica Abad. Vamos a tratar de alguna manera aproximarnos lo que más se pueda, la verdad, en este caso, bajo el criterio de una persona muy experta en este ámbito, un abogado constitucionalista de larga trayectoria como Ismael Quintana, quien nos va a responder algunas preguntas en ese sentido. Gracias, Ismael, por estar con nosotros y Latinoamérica para tratar de aclarar el asunto. Bueno, Verónica Abad es en este momento vicepresidenta del Ecuador, ¿o qué es lo que ocurre cuando el Tribunal Contencioso Electoral ha suspendido sus derechos políticos? Bueno, César, gracias por la visita, por la invitación y por supuesto un saludo para la audiencia de DNews. Bueno, ¿qué ha ocurrido acá? El Tribunal Contencioso Electoral, para los amigos que nos escuchan, es un órgano que en Ecuador se encarga de la administración específica de justicia electoral. Le ha sancionado a la vicepresidenta Abad con la suspensión de los derechos políticos por un periodo de 2 años por el cometimiento de una infracción electoral. La discusión que se ha dado es precisamente respecto del alcance y los efectos que se producen a partir de la sentencia del tribunal, que es una sentencia inapelable y de definitiva instancia. A mi juicio, la decisión le impide ejercer todos los derechos políticos que están consagrados en el artículo 61 de la Constitución. Ella no puede participar, por ejemplo, en procesos de revocatoria del mandato, no puede presentar iniciativas populares normativas, no puede elegir y ser elegida. Y entre aquellos derechos también consta el que tenemos todos los ciudadanos de poder ejercer función o cargo en el sector público. Ella actualmente ha venido desempeñando, como se conoce, la vicepresidencia de la República, que es un cargo público de elección popular, pero finalmente es una función pública. Entonces, evidentemente, cuando esta sentencia cause ejecutoria, una vez que se despache, por ejemplo, un eventual pedido de aclaración y ampliación a esta decisión, esa sentencia va a tener que ejecutarse. Y parte de la ejecución de esa sentencia implicará que el Ministerio del Trabajo tendrá que registrar la inhabilidad o el impedimento de la señora Abad para desempeñar función pública. Cuando aquello ocurra, que será en los siguientes días, la vicepresidenta Abad queda suspendida en sus derechos políticos, deja temporalmente el cargo, es decir, se produce constitucionalmente una ausencia temporal por razones de fuerza mayor y se abre el camino para que el presidente de la República la pueda reemplazar con uno de sus ministros de Estado conforme se lo permite el artículo 150 de la Constitución. Entonces, claro, la decisión del tribunal incide en el cargo que viene desempeñando y en los que ella pudiese aspirar a desempeñar de aquí en los siguientes 2 años. Ahora, ¿qué pasa con lo que se conoce en el mundo de las leyes como la jurisprudencia o los antecedentes que tenemos respecto a esto? Porque hay un caso de un alcalde, el alcalde Pincay, en donde se lo había también suspendido los derechos políticos, sin embargo, él todavía sigue ejerciendo su cargo y pues seguramente para las siguientes elecciones él ya no podrá participar. ¿Aplica aquí o por qué es distinto o cuál sería la vía? A ver, ahí hay el antecedente del alcalde de Portoviejo, a él recordemos se lo sancionó no por violencia política, pero sí por una infracción igual, una infracción electoral muy grave como la de la violencia política. En el caso de Pincay ocurrió que él no asistió al debate. No asistir al debate configura en Ecuador una infracción electoral muy grave. ¿Qué pasó ahí? El tribunal lo sancionó de la misma manera en que le ha sancionado a Verónica Abad con una multa y con la suspensión de derechos políticos por un periodo de 2 años. Cuando se dicta la sentencia en esa ocasión, el alcalde de Portoviejo le pide al tribunal que emita un auto de aclaración y ampliación, precisamente para que el tribunal precise cuál era el alcance o cuál era el efecto de la suspensión de los derechos políticos. En buen romance le pidió al tribunal que le diga si esa suspensión le impedía ejercer el cargo que él había ganado en urnas o si por el contrario, pues eso también aplicaba para el cargo de alcalde y dejaba de ejercer el cargo, ¿no? Se ausentaba también del cargo. El tribunal, como
digamos, lejos de lo que muchos creen, el Tribunal Contencioso Electoral jamás dijo que el efecto de esa suspensión no le aplicaba al cargo de elección popular que él ganó. Lo que dijo en esa ocasión es que esa era una decisión, es decir, la permanencia o no de Pincay en el cargo era una decisión que quedaba en manos del Consejo Cantonal, del grupo de concejales que forman parte del gobierno autónomo descentralizado. Entonces, no podría ser una suerte de antecedente o de precedente para el caso de Verónica Abad, porque acá el tribunal, ante un eventual pedido, que probablemente puede ir en ese mismo sentido por parte de Verónica Abad, el tribunal no le va a poder decir que sea, por ejemplo, la Asamblea Nacional la que dirima si Verónica Abad permanece o no. No hay instancia. La vicepresidenta. Entonces, el tribunal va a tener que abordar ese problema que seguramente se lo va a pedir abordar la defensa de la vicepresidenta Abad, y a partir de eso, digamos, tendremos más claro el panorama, porque con esa aclaratoria eventual del Pleno del Tribunal, la sentencia va a causar ejecutoria y, digamos, a partir yo creo que de la próxima semana tendremos ya digamos, una concreción de la decisión específicamente sobre si Abad va o no va a permanecer en el cargo. Como usted me ha escuchado decir, mi posición personal es que esa sentencia del Pleno del Tribunal hace que ella tenga que ausentarse temporalmente del cargo. Finalmente le quiero preguntar si el presidente de la República en este momento, por ejemplo el lunes, que está haciendo campaña y que no ha tomado licencia y que no ha asumido la presidencia de la República, como decía Verónica Abad en sus argumentos, está en el marco de lo legal. A ver, yo he sostenido una posición junto con otros colegas, pese a que también hay otros colegas constitucionalistas que tienen otra visión de este tema sobre la necesidad o no necesidad de una licencia por parte de Daniel Noboa. Lo que pasa es que en Ecuador la Corte Constitucional, no ahora, sino en el año 2010, emitió una sentencia interpretativa. Y esta sentencia interpretativa, a mi juicio, es muy clara, porque regula lo que está pasando ahora. En aquella ocasión se le pidió a la Corte que interprete los artículos 130 y 148 de la Constitución que regulan este tema de la muerte cruzada. Por eso le digo que viene a regular la situación de ahora. Y se le preguntó a la Corte qué pasaba con aquellas autoridades de elección popular, básicamente presidente, vicepresidente y asambleístas, que habiendo sido elegidos tras un proceso de disolución parlamentaria como el que vivió Ecuador, ¿no es cierto?, en el año 2023, deciden presentar su candidatura para el siguiente proceso electoral para un periodo completo. La duda era si esa candidatura implicaba un caso de reelección o no lo era. La Corte, en esta sentencia interpretativa, muy claramente determina que aquel funcionario que ha sido electo tras un proceso de muerte cruzada ha llegado solamente a completar el periodo de los antecesores. En el caso concreto, Noboa está completando el periodo que no pudo completar Guillermo Lasso. Primera regla interpretativa de la Corte. Segunda, la Corte dijo entonces, si ese presidente o los asambleístas o el vicepresidente luego decide presentar su candidatura para el siguiente proceso electoral, no implica un proceso o no se va a entender para todos sus efectos como un intento de reelección. ¿Qué ocurrió? Lo que pasa es que el artículo 93 de la ley electoral, que se reformó 10 años después de la emisión de esta sentencia interpretativa, es decir, en el año 2020, estableció o retomó una muy antigua norma que la teníamos en Ecuador. De hecho, la tuvimos, César, en la Constitución 98, en el artículo 100, inciso primero. Esa norma se eliminó en la Constitución 2008. Y en esta reforma se estableció la obligatoriedad de optar por una licencia sin sueldo en la época de campaña electoral. Ahora, las condiciones que pone esta norma es que esa licencia se obtiene si es que la persona va a la reelección de modo inmediato y para el mismo cargo. En el caso de Noboa no cumplimos el primer requisito, reelección, porque usted tiene una regla interpretativa de carácter constitucional jerárquicamente superior a la ley que nos ha dicho que en este caso no hay reelección. Entonces, si Noboa no va a la reelección propiamente, no requiere de una licencia sin sueldo para efectos de hacer la campaña electoral. Por eso yo he dicho, me parece que aquí se han mezclado los temas, es decir, el tema de la necesidad o no de la licencia de Noboa versus lo que está ocurriendo en estos días con el debate de si Verónica Abad debe o no debe permanecer en la vicepresidencia. Yo soy de los que ha creído que con independencia de lo que ocurra con la señora Abad, es decir, si permanece o no permanece en la vicepresidencia el presidente Noboa,
no requiere o no está obligado a requerir o hacer uso de esa licencia. Muy gentil, gracias a Ismael Quintana por esta explicación. Es un punto de vista obviamente basado en su experiencia y su interpretación de la Constitución. Además ya veremos que si es que el presidente de la República recibe o no denuncias de infracciones electorales por parte de la oposición, seguramente así será, pero veremos más adelante si esto altera o no el destino de las elecciones, qué es lo que está de fondo. Ambos candidatos han comenzado ya a hacer campaña como lo venimos anunciando, Maga. Bien, César, vamos a seguir con esta información a lo largo de los días. Gracias.